¿Cómo están? Bienvenidos, su merced, bienvenidos. Yo espero que estén muy bien y si en dado caso no están, están un poco mal, pues yo lo entiendo mucho y pues ojalá pronto estén bien, su merced. Bienvenidos, hoy vamos a narrar como tal el capítulo 5 por el culo te la hinco, de Amor de Algodón, por Eli el Anónimo. ¿Listo? La sala de la hacienda resonaba con el suave tintineo de las hojas que Fátima movía en su caballete, sumida en la creación de un retrato que capturará la esencia misma de su esposo. Seudon, a la luz tenue de la lámpara de aceite, la pelirroja artista se entregaba a la magia de los colores, buscando plasmar la serenidad que encontraba en los momentos en que observaba a su amado, absorto en las páginas de sus novelas favoritas. Fátima, con su cabello sangriento, se concentraba con cada trazo, cada pincelada, mientras Seudon permanecía sentado en una cómoda butaca, ajeno al mundo exterior, sumergido en las páginas de un libro que lo transportaba a mundos lejanos. Fátima levantó la mirada por un momento y encontró los ojos de Seudon, fijos en las letras impresas. Una sonrisa iluminó su rostro y decidió romper el silencio. Seudon, querido, ¿qué historia fascinante te tiene tan absorto esta vez? Preguntó con una chispa traviesa en sus ojos. Seudon alzó la vista de su novela. Sus ojos azules encontraron los de Fátima y una sonrisa serena se formó en sus labios. Es una trama cautivadora, mi amor. Lo de siempre. Seudon cerró el libro y lo colocó a un lado, centrando toda su atención en su esposa. Pero ninguna historia en esas páginas se compara a la que estamos escribiendo juntos. Fátima rió, dejando que el sonido llenara la habitación, como música celestial. Se acercó a Seudon, pincel en mano, y lo miró con admiración. Eres mi musa, mi amor. Si pudiera plasmar tu esencia en cada trazo, en cada color, mi obra sería eterna. Seudon sonrió, rojo de la vergüenza. Luego se puso de pie y rodeó con sus brazos a Fátima, observando el lienzo con curiosidad. Y tú eres mi inspiración, Fátima. Tu pasión por la vida, tu fuerza y tu belleza se reflejan en cada obra que creas. Eres el color que da vida a mi existencia. Fátima depositó un suave beso en los labios de Seudon antes de volver a su caballete. Deja que tu amor me guíe en cada trazo, en cada sombra. Quiero que este retrato capture no solo tu imagen, sino la esencia misma de nuestro amor. Durante horas, la habitación se llenó con murmullos suaves, con palabras de amor y risas compartidas, mientras Fátima continuaba pintando con devoción y Seudon observaba, enamorado. El retrato que tomaba forma. Así, en el lienzo y en sus corazones quedó inmortalizado el vínculo eterno entre la apasionada artista y el tranquilo lector de novelas, en una escena que trascendía el tiempo y las páginas de cualquier historia. Los golpes resonaron con intensidad en la puerta del cuarto de Seudon, arrancándole bruscamente del sueño. Al abrir los ojos con sorpresa, su mente tardó unos segundos en procesar todo. Había soñado con un recuerdo del pasado, dando un suspiro ahogando sus penas momentáneas. Los golpes en la puerta persistieron, ahora acompañados por la voz sabia de Carrot. Señor Mouse. Seudon, aún lidiando con el susto mañanero, acariciando su calva sin cubrir, se acercó a la puerta y la abrió, sus ojos aún entrecerrados por el sueño. ¿Qué pasa, Carrot? La anciana,
con escamas antiguas que contaban historias, parecía afligida. Su mirada se desvió momentáneamente, como si la tristeza la abrumara. «Señor Mouse», susurró finalmente, y la gravedad de sus palabras se coló en la habitación. «Se fue». El peso de esas dos palabras resonó en el silencio de la madrugada. Sintió el frío de una brisa lapidaria. Seudon, ahora completamente despierto, absorbió la noticia con una expresión que reflejaba la gravedad del momento. La preocupación surcó su rostro mientras Carrot, testigo de muchos acontecimientos, dejó espacio para que su amo absorbiera la noticia. «¿Cuándo?», observó al suelo, mientras se acariciaba la nuca. No esperaba que la parca venga a por él tan temprano. «A primera hora del día. ¿Sabes lo que prosigue, amo?». En el granero, el lamento resonaba como un eco de pesar que se arremolinaba entre las paredes de madera. Los esclavos, unidos por la tristeza, se congregaron en el silencio compartido que hablaba de la pérdida que pesaba en sus corazones. Eida, en medio de la penumbra, sostenía un ramo de flores humildemente, recolectadas en los alrededores de la hacienda. Cada pétalo, cada tallo, parecían testigos mudos de la conexión que había cultivado con Johnson. En sus manos, las flores eran un poema frágil que intentaba expresar el amor que había nacido entre ellos en un entorno adverso. La luz tenue que se filtraba por las rendijas del granero iluminaba la escena con una melancolía delicada. La expresión en los rostros de los esclavos hablaba de la camaradería forjada en la adversidad y de la pérdida que ahora compartían en silencio. En medio de los lamentos, dos entidades entran. Eran Seudon y Carlos. Todos en el granero se levantaron a mirarlos. El mutismo se hizo presente. Seudon, no siendo el jefe de sus esclavos, sino un líder en esa pequeña comunidad, dio un paso al frente y dio un suspiro. «Queridos amigos, compañeros de esta dura travesía», hizo una pausa para humedecerse brevemente los labios, pensando en qué decir ante la mirada de los demás. «Hoy nos reunimos con el corazón apesadumbrado por la pérdida de nuestro querido amigo Johnson. En momentos como estos, las palabras pueden resultar insuficientes para expresar el pesar que sentimos en nuestros corazones. Johnson no solo fue un trabajador incansable, sino un ser digno valioso que tocó nuestras vidas de manera distintas. A lo largo de los días y las noches que compartimos en esta hacienda, Johnson demostró ser más que un esclavo. Fue un compañero leal, un camarada en las alegrías y desafíos de esta vida. Su dedicación y esfuerzo en las tareas que realizamos aquí no pasarán desapercibidos ni se perderán en el tiempo. Hoy recordamos a Johnson por quien fue, por su fortaleza y por el espíritu incansable que siempre trajo a nuestro grupo. No queremos que su memoria se vea eclipsada por las cadenas que la sociedad le impuso. En vida, recordaremos a Johnson como un dinosaurio excepcional, lleno de nobleza y dignidad. En silencio, todos dieron su despedida al difunto esclavo. Dando un beso
al ramo de flores que tenía Aida, para luego ofrecérselo a Seudon, con leves temblequeos en sus verdosas manos. Amo, por favor, quémalo con su cuerpo. Que nuestro cariño por él persista en el más allá. Conteniendo sus lágrimas, Seudon toma el ramo de flores mientras mira a Aida. Apoya su mano en su hombro, en señal de apoyo, mientras brillantes líneas de plata, que ella misma trataba de contener inútilmente, se desbordaba por sus mejillas. Ella sentía el apoyo de su amo, en la falta de su compañero. Pero eso no detenía el dolor de la soledad de su corazón. Ella observó a la distancia, como perdida en sus pensamientos, luego en un doloroso silencio. Ella volvió a su lugar. Ella se encontraba allí físicamente, pero Seudon y los demás podían ver su espíritu en otro lugar mientras guardaba su pérdida en silencio. Patrón, tenemos que ir, dijo Carlos, serio, mientras se retiraba del granero en silencio, seguido de Seudon. Con pesados pasos, ambos caminaron por el vacío campo. El viento agitaba los cultivos blandos, mientras ambas figuras se desplazaban hacia su destino, aquella zona de descanso. Al llegar, una pequeña banda de cuervos se encontraban acechando la estructura de madera, esperando a una apertura para saciar su hambre, mirando a ambos, pero sobre todo al anquilosaurio naranja. Este tragó saliva al notar sus miradas postradas sobre él. Al adentrarse en la cabaña, el sombrío espectáculo se reveló ante ellos. El cuerpo de Johnson, inerte, yacía en reposo, con pesar marcado en sus gestos. Seudon puso el ramo sobre él, y con Carlos procedieron con cuidado. Primero desplegaron las mantas con reverencia sobre el cuerpo, un acto que parecía un ritual de despedida. La suavidad con la que envolvieron cada contorno del cadáver reflejaba una conexión profunda, una forma de honrar la vida que ahora se había apagado. Con meticulosidad, colocaron el cuerpo sobre un colchón, preparando su lecho final para el último descanso. Cada movimiento estaba impregnado de solemnidad, una danza silente que respetaba el paso de un alma hacia la otra orilla. La penumbra se convirtió en su cómplice, ocultando sus rostros, pero el lamento de la pérdida resonaba en el silencio de la mañana. En un acto simbólico, levantaron el colchón con cuidado, como si llevaran la carga de los sueños rotos y las esperanzas desvanecidas. Cautelosos se dirigieron hacia un rincón apartado de la hacienda, lejos de miradas curiosas, en un intento de preservar la dignidad de la transición hacia lo desconocido. Cada paso, cada reverencia, era un tributo a lo fugaz de la existencia. El espectáculo triste y solemne se desplegaba en el silencio de la mañana, donde la muerte se manifestaba no solo como un fin, sino como un recordatorio etéreo de la fragilidad de la vida. Dejaron el colchón en el suelo, delicadamente. Tenían que eliminar lo que, según ellos, era una manera de que la fiebre no se expanda por la hacienda. Carlos, busca madera, pasto, lo que sea. Carlos asintió con solemnidad y se retiró rápidamente en búsqueda de lo solicitado. Sus pasos resonaban en la quietud de la mañana mientras se dirigía hacia los límites de la hacienda en búsqueda de madera y heno. Seudon, por su parte, comenzó a buscar también la leña para la pira. Observó a la distancia con mirada fija en sombras que danzaban al compás de su propia melancolía. Eran los compañeros del recién difunto recogiendo también materiales.
materiales para el rito del adiós de su compañero. Los segundos se extendieron como horas, anticipando el acto necesario para despedir a aquel que ahora descansaba. Carlos regresó con un haz de madera seca y algunos fardos de heno, cargándose con determinación. Seudon había reunido una cantidad similar de la maleza y cultivos. Todos los demás trabajadores surgen con porciones y materiales para colaborar en la construcción del altar funerario, que se encenderá en algunas horas. Seudon se adelantó para ayudarles. Colocaron la madera alrededor del colchón en una disposición cuidadosa. Todo debía ordenarse para el rito del adiós final. Con destreza, dispusieron piedras alrededor del improvisado altar, formando una barrera protectora contra las llamas danzantes. Cada piedra era un eslabón en la cadena que mantendrá a raya el fuego, una barrera entre el respeto y la destrucción. Sacó de su bolsillo un fósforo y lo encendió, tirándola sobre el colchón. La llama danzante se liberó, devorando el combustible en una danza ardiente. El fuego no voraz ni descontrolado, sino como un susurro final, ascendió en espirales al cielo. Las llamas se reflejaron en los ojos de Seudon, y por un momento pareció que Johnson se elevaba con ellas, dejando atrás el peso terrenal. El fuego consumió su cuerpo, pero no el recuerdo ni el respeto que permanecerán como un eco de aquel que partió y también existió en la hacienda. La luz parpadeante se convirtió en una ofrenda a la fragilidad de la memoria, un tributo efímero al tiempo que se desvanecía en la luz del día y brillaba en la oscuridad de la noche entre faros estelares. Así se espera igual con aquellos que ascienden a la gloria etérea. Los Triceratops unieron sus manos alrededor de la pira, cantando en un idioma de sus tierras originarias, despidiendo a su compañero. Mientras esperaban que el fuego limpiara las plagas, ambos hombres, Dino y Humano, respectivamente, se sentaron apoyando su espalda en un gran árbol, mirando a los Triceratops cantar la despedida de su amigo. Seudon tenía la mirada fija en el acto, especialmente enfocado en Eida. Esa pequeña chica le rompía el corazón, forzando a ella misma a resistir el llanto de su corazón roto por el amante despedido. Ella cantaba con más fuerza que los otros, pero en su voz hermosa podía escucharse el llanto de su corazón, a punto de desbordarse en llanto, pero aún así manteniéndose erguida, resistiendo, porque debía ser fuerte. Todo por él. Seudon aún mantenía sus ojos en el fuego. ¿Sabes, patrón? Siento pena por el Triga. Él solo dio un suspiro mientras se frotaba un poco los ojos a causa del cansancio que le daba mirar aquel fuego constantemente. Luego de un silencio, solo los acompañaban los cánticos de los trabajadores. Seudon miró a su compañero anquilosaurio. Sí, pobres almas. Algunas veces siento que soy el único en el sur quien los entiende. El anquilosaurio exhaló un suspiro profundo, pensando en sus palabras. Sus ojos, reflejos de un universo interior, observaban la naturaleza que les rodeaba, testigo silente de la ceremonia ardiente que danzaba ante él, mientras el fuego tomaba posesión del cadáver del esclavo. Las llamas se elevaban con una solemnidad que rivalizaba con la tristeza en los ojos del anquilosaurio. Cada chispa era un fragmento efímero de la vida que se desvanecía, pero el cántico a su vez le recordaba las que se mantenían
aún destellantes de luz en medio de la mañana. Las sombras que se retuercen y se estiran, como lamentos de árboles antiguos que susurraban secretos al viento, la naturaleza, testigo perpetuo de nacimientos y despedidas, presenciaba una vez más la danza inmutable de la existencia. El humano, en su quietud, parecía conectarse con la esencia misma de la tierra, compartiendo la tristeza que emana de su gente cuando el ciclo de la vida se completa. Carlos, con mirada serena, rompió el silencio al preguntar: ¿Cómo está Trisha? Seudon, sumergido en sus propios pensamientos, se tomó un momento antes de responder, mientras miraba a los demás terminar sus cantos de despedida. La veo fuerte, pero su vínculo con Unknown es diferente, dijo Seudon, sus ojos reflejando la complejidad de sus emociones. Lo trata como su propio hijo, y a decir verdad yo trato de encontrar las palabras adecuadas. Carlos, sorprendido, profundizó: ¿Está bien con eso? ¿Permitir que ella lo vea así? Seudon, sumido en su propia introspección, quedó en silencio durante unos minutos. El viento llevaba consigo sus suspiros, como un eco de la indecisión que rondaba en el aire. Finalmente, Seudon respondió: Te seré honesto, Carlos. Ambos merecen tener lo que al otro le falta. Mi hijo necesita una madre, y Trisha necesita un hijo para criar. El capataz mexicano, con un tono cauteloso: Entiendo tu perspectiva, patrón, pero ten cuidado. No podemos permitir que nadie de fuera de la hacienda sospeche de este arreglo. Sabes muy bien cómo son los dinos y sobre todo los humanos. Lo sé, Pero es que ella es como... No sé cómo explicarlo, Carlos. Es difícil para mí. No sé si podré mantener esta estúpida careta de... Amo que vea a sus esclavos como objetos. Especialmente con Trisha. Cuando vengan visitas. el rabillo de su ojo buscó entre las hojas de los árboles, buscó en la lejanía, mirando hacia arriba. Seudon buscaba una respuesta a su alrededor, pero él mismo sabía que no la encontraría. Miró las hojas, que se movían levemente como siempre. ¿A qué te refieres con esto, patrón? Bueno, trataba de encontrar las palabras. Un suspiro por parte del anquilosaurio mexicano. Si algunas veces Jesus Raptor nos pone estas rocas en el camino, y esta es la suya. Él quedó en silencio por unos segundos. Separó su cabeza del árbol para girar su cuello solo para ver a Carlos. Luego dio una leve risa, negando con la cabeza. No creo que él haya planeado todo esto. Sería cruel de su parte. Bajó la tenue luz del amanecer. Seudon y Carlos se sentaron en silencio, observando la danza mortuoria del fuego que devoraba el último vestigio de su compañero. Las llamas, como danzarinas efímeras, encendían y descendían, dibujando sombras melancólicas en sus rostros imperturbables. Pero ahora el único canto era el chisporrotear de las brasas. Los esclavos estaban en silencio también, viendo lo último del fuego. Cada chispa que se elevaba parecía llevar consigo un fragmento de la vida que había sido. La naturaleza, testigo silente, guardaba con solemnidad de aquel acto final. El crujir de la madera consumida era un eco apagado de la transitoriedad de la existencia. Eida se giró hacia Seudon, con una sonrisa melancólica, pero agradecida por el espacio otorgado para despedir a su amado. El silencio fue compartido. Los restos carbonizados yacían en el suelo,
una sombra efímera de lo que una vez fue Johnson. Seudon se mantenía en la distancia, como si temiera acercarse demasiado a la esencia reducida de cenizas. La danza de las llamas había dejado tras de sí una narrativa silenciosa de despedida, un rastro efervescente que se resistía a extinguirse por completo. Carlos, con su mirada de reptil inquebrantable, notó la reticencia en los pasos de Seudon. Antes de que el humano pudiera avanzar, el anquilosaurio alzó su cabeza protectora como un escudo que protege a su compañero de las brasas que aún lanzaban sus últimos suspiros. La escena marcada por el crisol del fuego ya apagado reflejaba la dualidad de la vida y la muerte. Las cenizas, testigos mudos de lo que alguna vez fue un sirviente, un ser viviente, yacían en la tierra como una poesía silenciosa, mientras Seudon, con sus propios pensamientos, se mantenía en el umbral de esas despedidas. De esa despedida. Mientras los demás, junto a la pira, comenzaban a marchar, Eida miraba el altar de cenizas. Finalmente, una línea de platino pinta una de sus mejillas. Seudon no puede evitar preguntarse por qué ella sigue allí, mientras los demás ya se retiran. ¿Esperaba alguna señal, tal vez? Finalmente derrotada, se retiró última. Mientras Seudon la observaba la marcha de la joven, se preguntaba a él mismo, ¿acaso yo también fui así durante la partida de Fátima? Eso hizo sentir una punzada de dolor en el corazón del humano. En el telar de la vida, donde cada hilo tejía la trama de los días, 2 meses se deslizaron como una melodía suave. Las estaciones, fieles testigos del desvenir del tiempo, escupieron un capítulo en el vasto lienzo de la existencia, bajo el sol. Bajo el sol radiante, el campo respiraba en silenciosa armonía, y los susurros del viento acariciaban los cultivos con secretos de otras tierras. Las manos laboriosas dedicadas a la tierra continuaron su danza en un sinfín de movimientos. Cada amanecer era un lienzo nuevo, pintado con los tonos dorados del sol naciente. Los Triceratops, con sus ojos resplandecientes pero aún cargando menor o mayor medida su pérdida, surcaban el terreno como guardianes de la cosecha. El tiempo, cual artista invisible, dejó su huella en los surcos del campo, marcando el ritmo de las jornadas. Bajo la bóveda celeste, las estaciones avanzaban en una coreografía cósmica, y el campo, aunque sin nombrar su cultivo específico, se erigía como un testigo silente de la vida que se desplegaba en su seno. Cada día, un verso más se añadía a la epopeya de aquel rincón agricultor. Seudon tenía papeles para hacer para ese día. Un buen par, sentado en un escritorio. El dueño de aquella hacienda firmaba, analizaba y administraba cartas, contratos, adquisiciones y ventas. Todo mientras esperaba su café. Café que nunca llegó. Qué raro. Siempre suelen traerme el café para estas horas de la mañana, se cuestionó, mientras miraba la puerta. Primero se le cruzó por la cabeza que quizás surgió algo, o quizás se olvidaron. Solo estaba buscando una excusa para pararse e ir a reclamar su café negro de todas las mañanas. Sin demora se levantó de su asiento y con pasos decididos descendió por la escalera principal. Al llegar al piso inferior se encontró con Carrot, la Triceratops de escamas anaranjadas, dedicada a la limpieza. Buenos días, Carrot. ¿Has visto mi café por aquí? Normalmente ya debería estar en mis manos a esta hora, preguntó Seudon, con una sonrisa amigable. Carrot, alzando la vista de su tarea, frunció ligeramente el ceño, mostrando una expresión distraída. No, señor Mouse, no he visto ninguna taza de café por aquí. Quizás Trisha se le olvidó traerla hoy, respondió Carrot, con cierta desatención. Sí, ¿dónde está Trisha?
La Triceratops levantó los hombros en señal de desconocimiento. Eso es extraño, pero bueno, gracias de todos modos, contestó Seudon. Aunque una pequeña inquietud se sembró en su mente, simplemente agradeció y comenzó su búsqueda, dirigiéndose a la habitación de Unknown, el pequeño bebé que ocupaba un lugar especial en su vida. El cuarto estaba impregnado con la suave luz matutina y al abrir la puerta se reveló un escenario de serenidad. Su hijo, ajeno al bullicio, dormía plácidamente en una cuna. Sin embargo, de Trisha, que cuidaba del pequeño, no había rastro. La ausencia de la cuidadora despertó una chispa de preocupación en Seudon. ¿Trisha? Más como una pregunta para sí mismo que buscando una respuesta. Él sale de la habitación para volver a bajar. Carrot aún seguía en sus tareas. Solo se giró levemente para ver a su amo ir con una cara de preocupación a donde estaban las habitaciones de las amas de llaves. Seudon giró el picaporte que daba a la habitación de Trisha. La puerta se abrió con un crujido tenue, revelando la habitación de Trisha. Sumida en una penumbra suave, Seudon, con la preocupación marcada en su rostro, avanzó con cautela hacia la figura recostada en la cama. La luz matutina filtraba por las cortinas apenas, iluminando la escena. Trisha, quien portaba una pijama simple y de dudosa efectividad, yacía prostrada. Su figura triceratops morada se mezclaba con las sombras de la habitación. Su respiración era evidente, pero su mirada parecía perdida en alguna distancia invisible. El brillo característico de sus ojos lavanda estaba opacado por una fiebre que se manifestaba en su piel escamosa. El cabello de Trisha, usualmente ondulado con gracia, caía desordenado alrededor de su rostro, acentuando la palidez de su tez. Seudon notó que las cobijas estaban enrolladas a su alrededor, indicando que había estado luchando con la fiebre durante la noche. Trisha, susurró Seudon, más para sí mismo que para la mujer Triceratops que descansaba en la cama. La inquietud se profundizó en su expresión mientras evaluaba la condición de su ama de llaves, tomándole de la mano mientras su mente recordaba lo mismo que pasó hace unos meses: el fuego. Lentamente el hombre cerró los ojos mientras se negaba. No otra vez. Su voz se quebraba un poco de tan solo pensarlo. Seudon. La dulce voz de aquella chica miró con una gentil sonrisa a su amo y, tratando de tranquilizarlo, le puso su mano sobre su mejilla, volviéndolo a la realidad mientras que sus ojos se conectaron. Estoy bien, solo debo... No vas a hacer nada. Yo voy a buscar a Carrot. Su voz cargaba preocupación genuina. Se levantó y Trisha observó cómo aquel hombre salía de la habitación. Con determinación, Seudon salió de la habitación en búsqueda de ayuda. Sus pasos resonaban apresurados y llenos de fuerza por el pasillo, y pronto se encontró con Carrot, quien realizaba sus tareas domésticas con la misma dedicación de siempre. Carrot, Trisha está enferma. Necesitamos una toalla, agua fría, rápido, exclamó Seudon, la urgencia marcando cada palabra. Carrot, notando la gravedad en la voz de su amo, dejó de inmediato lo que estaba haciendo y asintió con seriedad. Entendido, señor Mouse. Iré por la toalla y el agua de inmediato. Usted vaya con Trisha y trate de calmarla. Su voz se apagaría al ver cómo Seudon fue a por Trisha. El rostro de Seudon mostraba una mezcla de culpabilidad y preocupación mientras tocaba la frente caliente de Trisha. La realidad del momento lo golpeó y su expresión se volvió más seria. ¿Cómo pude no darme cuenta antes?, murmuró para sí mismo, lamentándose por no haber notado ese defecto en la habitación. Ven, te voy a llevar a un lugar mejor.
Con pasos cautelosos, Seudon rodeó sus brazos, sosteniendo la espalda y fosa poplitea de Trisha, sintiendo el peso de su cuerpo y el suave roce de sus escamas. El calor que emanaba de la fiebre de Trisha envolvía sus cuerpos en una aura febril. Y a pesar de la gravedad de la situación, Seudon se esforzaba por transmitir tranquilidad a través de su gesto protector. En la fragilidad, Trisha, de manera instintiva, se aferraba al pecho de Seudon, buscando apoyo y consuelo en aquel abrazo fuerte y seguro. Sus ojos lavanda, aunque debilitados, expresaban confianza en su amo. El camino hacia la habitación se llenaba de pasos que se escuchaban en toda la casa, intercambios de miradas preocupadas y la promesa tácita de cuidado mutuo. Seudon, con cada paso, sentía la responsabilidad de salvaguardar a Trisha, pero al mismo tiempo su corazón ardía con dolor. Sentía que le había fallado a la cuidadora de su hijo, pero también él mismo le había fallado a ella. Un dolor se erguía en su pecho como si un maldito hubiera clavado una hoja al rojo vivo y la hubiera tirado solo por el placer de lastimarlo más. Pero el tacto de la joven lavanda lo tranquilizaba, mientras ella confiaba su bienestar a las manos seguras que la sostenían. Al llegar a su habitación, él depositó con suavidad a Trisha sobre las cobijas, asegurándose de que estuviera cómoda. La penumbra de la estancia resaltaba la palidez de la Triceratops, pero también revelaba la determinación en los ojos de Seudon. Con gestos delicados, cubrió a Trisha con una manta, dejando solo visible su rostro, donde la fiebre pintaba un matiz de vulnerabilidad. La quietud se instaló en la habitación, solo rota por el susurro de la respiración irregular de Trisha. Seudon, de pie junto a la cama, contemplaba la preocupación de la guardiana de su progenie. Seudon la observa dispuesto a velar por su recuperación. Carrot entró en la habitación con una bandeja que sostenía una toalla húmeda y un balde con agua fresca. La luz tenue dejaba entrever la expresión de preocupación en su rostro, de escamas antiguas, pero también reflejaba la determinación de cuidar a su amiga y aprendiz Trisha. Aquí tienes, Seudon. Coloca esta toalla en su frente. Ayudará a bajarle la fiebre. Carrot le extendió la toalla con gesto sereno, buscando aportar un alivio tangible a la situación. Seudon tomó la toalla con agradecimiento y la colocó con delicadeza en la frente de Trisha, quien aún estaba respirando de manera un tanto agitada. El frescor del agua al entrar en contacto con su piel caliente buscaba proporcionar algún alivio, dando señales que lo estaba logrando al hacer que la respiración de Trisha bajó de intensidad de sus casi inaudibles gemidos. Mientras lo hacía, Carrot se acercó a la otra orilla de la cama, mostrando su apoyo silencioso. Seudon, entiendo que estés preocupado, pero ahora lo mejor que puedes hacer es cuidar de ella y confiar en que se recuperará. Carrot habló con tranquilidad, como quien intenta disipar las nubes de inquietud que rondan en la mente de otro. Con la partida de Carrot, la habitación quedó en un silencio roto, solo por el suave murmullo de la respiración de Trisha. Seudon se quedó de pie contemplando la figura apacible de la antropomórfica. Mientras reposaba, una lágrima pasó por las mejillas de Seudon y luego otra y recordó a Johnson ardiendo y a Ada solo contemplando con tristeza la partida. Luego imaginó a Trisha y a él mirándola arder en el altar de fuego. Cuando volvió en sí, las lágrimas habían humedecido todo su rostro y algo de su ropa. Seudon la secó y se paró firme. Un suspiro escapó de sus labios y con normalidad se dirigió a la biblioteca de pared que adornaba uno de los rincones de la habitación. A medida que las horas avanzaban, la habitación se sumía en una quietud profunda,
Seudon, con el libro apoyado en sus rodillas, se permitió un momento de reflexión. Sus ojos, sin quererlo, se deslizaron hacia el mismo lado de la cama donde alguna vez descansó Fátima, su difunta esposa. Un latir tenue en su corazón resonó como un eco de nostalgia. El hombre mordía un poco sus labios para evitar llorar de agonía, con una sensación de dolor que creía superada, pero que, en ese instante, volvía a aflorar. Trisha, aquella dama esclava, dormida y ajena a la batalla interna de su amo. La situación le resultaba insoportable. Una dualidad persistía en el ser de aquel hombre. ¿Por qué ahora? Murmuró Seudon para sí mismo. Sintiendo cómo la pesadez de sus pensamientos se intensificaban, se llevó las manos a sus ojos mientras él los frotaba, buscando respuestas. Los recuerdos parecían teñirse de una melancolía palpable. En su corazón, ambas mujeres se superponen simultáneamente, mientras el escenario dibujaban visiones de pérdida. Berna, gracias por la red, pa. El rabillo de su ojo volvió a posarse en la situación. Le resultaba insoportable. El cariño que le tenía a Trisha y los recuerdos de su difunta esposa persistían en su corazón. Se quejó en un susurro ahogado, como si el propio acto de vocalizar en murmullos sanara un poco la pesadez de la situación. ¿Por qué ustedes dos? ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Como si la habitación pudiera responderle, pero el silencio se mantenía inmutable. Y Seudon, con una mezcla de frustración y resignación, volvió a sumirse en el murmullo de su mente. La lectura del libro se volvió un ejercicio de distracción, un intento de desviar la atención, su atención del malestar que se apoderaba de él. Sin embargo, cada palabra escrita competía con el latido persistente en su pecho. Él mismo se retorcía y cada página le recordaba que, aunque el tiempo avanzara, algunas heridas seguían latentes, pensamientos resonando en los rincones más oscuros de su ser. Hizo una breve pausa. Observó a Trisha, tan frágil y a la vez con esa parte de la personalidad de su esposa. Seudon se encontró cuestionando la complejidad de los sentimientos que albergaba. La incertidumbre del presente y el eco del pasado se entrelazaban en la habitación, y mientras Trisha dormía, él lidiaba con los fantasmas silenciosos que susurran en los recovecos de la memoria. Seudon cerró su libro con un suspiro, como si dejar las palabras impresas le diera un breve respiro. Se sentó en la cama, con la mirada fija en Trisha, la triceratops amatista que yacía dormida. El silencio reinante permitía que el único sonido perceptible fuera el suave murmullo del viento acariciando las paredes exteriores. Suavemente Seudon acaricia con uno de sus dedos la mejilla de la chica. Fue entonces, como un suspiro que despierta la realidad. Trisha comenzó a cobrar conciencia del mismo mundo que la rodeaba. Un ligero movimiento de sus pestañas procedió a la apertura gradual de sus ojos. Esos ojos lavanda. Ella se miraba confundida. Cuando se percató de dónde estaba, miró a su alrededor, dejando caer la toalla en su cabeza. ¿Dónde estoy? Fue lo primero que dijo con dolor físico en sus palabras. Intentando escanear su ambiente para tratar de analizar lo que estaba pasando, Seudon rápidamente en silencio tomó la toalla y la colocó sobre su frente, tratando de calmarla. Estás en mi habitación. Creo que perdiste la conciencia cuando te traía aquí. Trisha se frota un poco los ojos desconcertada. ¿Por qué estamos en tu habitación, Seudon?
Resulta que tu habitación, por alguna razón en las noches se filtra más frío. Quizás eso te provocó fiebre. Es una suposición solamente. Pero hasta que te mejores, dormirás aquí. Mencionó serio, negando la posibilidad de reclamar con la mirada. Trisha sintió en silencio solo para ver la habitación de su amo. Muy pocas veces pudo entrar y no pudo verla detenidamente. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una suavidad que destacaba la calidez que residía en ella. En el centro, luego bajó la mirada para ver la cama matrimonial, que se encontraba cuidadosamente hecha, con sábanas suaves y cálidas. La cabecera, de madera oscura, sostenía delicados cojines que parecían ser testigos mudos de noches de insomnio y momentos de tranquilidad. Enfrente de la cama, un retrato ocupaba un lugar destacado en la pared. Era un autorretrato de Seudon y Fátima, la esposa que ya no estaba entre ellos. La pintura capturaba la esencia de una felicidad compartida, con los rostros entrelazados en una danza de amor y complicidad. Los tonos cálidos de la pintura parecían resonar con el sol que se filtraba desde el exterior, como si quisieran revivir la vida y la alegría que alguna vez llenaron esa habitación. El mobiliario era funcional pero con toques personales. Un pequeño escritorio sostenía algunos libros, un recordatorio constante de los pasatiempos del joven. Como lector aficionado, al lado una lámpara de luz suave proporcionaba la iluminación necesaria para las noches de lectura y reflexión. En una esquina un par de sillas cómodas invitaban a la intimidad de las conversaciones o momentos de reflexión solitaria. En el suelo una alfombra de tonos apagados agregaba calidez y comodidad al espacio. En otra esquina, un escritorio largo con expositores con armas. Eso es lo que Trisha se quedó viendo por un largo tiempo. La variedad de pistolas, espadas y otros artefactos llamó su atención, generando una mezcla de curiosidad y asombro. Era como si cada arma tuviera su propia historia, y aquel rincón de la habitación resonaba con la memoria de generaciones pasadas. Seudon, notando la expresión de Trisha, se acercó con una sonrisa al escritorio. Tenía una extraña necesidad de presumirle eso a su esclava. Era evidente que aquel rincón tenía un significado especial para él. ¿Te preguntas sobre estas armas, Trisha? Inquirió Seudon, su mirada reflejando una mezcla de nostalgia y orgullo. Trisha asintió lentamente, sin despegar la mirada de las armas. Sí, nunca habías visto algo así. ¿Son tuyas? Sí, algunas son mías, pero muchas pertenecieron a mi familia. Seudon se acercó al escritorio, acariciando suavemente el metal de un antiguo sable. En estos tiempos es importante tener la capacidad de proteger lo que valoras. Y estas armas, cada una de ellas, tiene su propia historia. Son parte de mi legado familiar. Trisha observó con atención mientras Seudon señalaba diversas armas y compartía anécdotas sobre sus orígenes y los momentos en los que fueron forjadas. Son más que solo objetos, Trisha. Son testigos de nuestra historia, de las luchas y triunfos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Seudon hablaba con reverencia, como si estuviera conectando con sus antepasados a través de esas armas. Con una chispa de diversión en sus ojos, eligió un viejo mosquete que colgaba en el expositor y la sostuvo con cuidado. La empuñadura rugosa y las marcas de desgaste revelaban el paso del tiempo y las numerosas batallas que había presenciado. Este mosquete perteneció a mi abuelo, quien participó en la Guerra de Independencia estadounidense. Compartió la historia con una sonrisa. Resulta que en una ocasión durante un asalto nocturno,
Mi abuelo confundió a una vaca con un soldado enemigo. Preparó una carga contra esta solo para volar por ser coseado hasta la pared del otro lado. Trisha no pudo evitar soltar una risa ante la imagen mental de su amo enfrentándose a una vaca en lugar de a un enemigo. La anécdota añadió un toque de humor a la atmósfera de la habitación. Según la historia, mi abuelo estaba tan convencido de que la vaca era un espía que en un segundo intento de enfrentamiento, en lugar de dispararle, le dio un sermón sobre la lealtad y la importancia de no interponerse en el camino de la libertad. Seudon rió, contagiando su buen humor a Trisha. La Triceratops amatista disfrutaba de la historia, encontrando encanto en el hecho de que incluso en medio de la guerra había espacio para momentos cómicos y humanos. No puedo creer que tu abuelo sea tan despistado. Hasta yo que solo vi una vez una vaca sé que esa cosa no es un dino humano. Trisha comentó débilmente a causa de la fiebre, pero eso no impidió que viese aquel mosquete con una nueva apreciación. Créeme, he visto tipos de 2 metros cuya masa muscular tapaba toda la calle. No lo culpo. Seudon asintió, devolviendo el mosquete a su lugar con cuidado. Cada arma aquí tiene su propia historia, algunas más serias que otras, pero todas forman parte de nuestro legado. Y de alguna manera, creo que estas historias también nos conectan con nuestra sociedad en medio de la guerra. Seudon observó el antiguo revólver con reverencia, como si estuviera a punto de abrir un portal hacia el pasado. Sus dedos acariciaron suavemente las marcas de desgaste y sus ojos reflejaban la emoción de una historia épica. Este revólver tiene una historia fascinante. Mi padre lo adquirió en una subasta y según los rumores perteneció a un soldado extraordinario durante la guerra contra México. Se dice que este hombre con este mismo revólver protagonizó hazañas increíbles en el campo de batalla. Seudon comenzó la narración, sumergiéndose en la leyenda que rodeaba el alma, que rodeaba al arma. Trisha escuchaba con atención, sus ojos lavanda centelleando con curiosidad y asombro ante la perspectiva de una historia tan rica y emocionante. Cuentan que en una batalla especialmente intensa, este soldado, armado con este revólver, logró desviar la atención del enemigo, permitiendo que sus compañeros ganaran una posición estratégica clave. Su valentía y destreza con esta arma lo convirtieron en una leyenda viva entre sus camaradas. Seudon continuó, sus palabras tejiendo una narrativa que atrapaba la imaginación de Trisha. El revólver, ahora más que una simple pieza de metal, se transformaba en el testigo silencioso de gestas heroicas y sacrificios en el campo de batalla. Dicen que después de la guerra, este hombre se retiró y llevó consigo este revólver, como un recordatorio de la camaradería y la resistencia en tiempos difíciles. Seudon concluyó la historia, con una mirada reflexiva hacia el revólver que sostenía en sus manos. Trisha, aún con algún que otro dolor, contemplaba el antiguo revólver con un nuevo respeto. Mientras guardaba aquella arma, Seudon nota que Trisha presentaba una mejor condición. Ya no tenía fiebre. O eso es lo que él piensa. ¿Te ves mejor o estoy alucinando yo? Diría mientras con pasos lentos va al lado de Trisha a ponerle una mano en su mejilla. Su temperatura aún es alta. Al intentar separarla, Trisha le sostiene el brazo, aferrando su mano en su mejilla. Un leve sonrojo se haría presente. Frío, frío, diría aquella chica de los cuernos cortados mientras disfruta del irónico frío de la mano de su amo, aunque ella misma también le tenía cierto gusto a la suavidad de aquellos dedos. Seudon solo dio una leve sonrisa.
soltando una risa tan corta como un suspiro. Ver a aquella chica sonreír calmó su corazón y también lo relajó y podía ver a la chica fuera de peligro. La toalla, testigo mudo de los movimientos de Seudon, secando el cuerpo de Trisha. Seudon cambia la toalla mojada en la frente de Trisha por otra, como si estuviera cuidando de una frágil estatua de porcelana. Absorto en su tratamiento, había olvidado algo importante, que recordó al tocar sin querer el pecho de Trisha sobre el límite de la pijama. Seudon se detuvo retirando su mano como asustado. Miedo de haberla ofendido, aún así no puede evitar ver el pecho de Trisha subir y bajar, con cada respiración. Las gotas dibujando el contorno de su cuello, las escamas de tonalidades más oscuras alrededor de sus ojos y en sus mejillas formando un patrón parecido a pecas. Sus ojos amatista como estanques nocturnos que recuerdan a los últimos colores del atardecer y el crepúsculo antes de llegar la noche. Su cabello, ahora húmedo, que se apega a su cuerpo, siguiendo los contornos de su feminidad, de un color aún más oscuro, el cual trae la vista del cielo nocturno. Absorto mirándola, una serie de pensamientos comenzaban a dibujarse en Seudon, pero Trisha lo saca de su ensoñación. Seudon, su voz suave, como una caricia, pero al mismo tiempo débil como un susurro, buscaba la complicidad en el eco de su amo, logrando atraer su atención con una facilidad que solo el vínculo más profundo podía permitir. Seudon, alzando la mirada hacia ella, se encontró atrapado en la melodía de su nombre, pronunciado con ternura sin saberlo. Sí, Trisha. Seudon respondió con un tono cálido, enfocando toda su atención en la joven dama, esbozando una sonrisa honesta, mientras ella intentaba acomodarse con gestos un tanto incómodos por los dolores en sus escamas. Agregó con suavidad ella. ¿Puedes seguir leyendo La cabaña del tío Tom? Por favor. La vergüenza de Trisha se reflejaba no solo en sus palabras, sino también en el tenue rubor que coloreaba sus mejillas y en el juego inquieto por parte de su cola. Seudon asintió suavemente, notando la timidez en la mirada de Trisha. Con cuidado recogió el libro que había dejado a un lado y lo abrió en la página donde lo habían dejado la última vez. Mientras leía, Trisha, aún apoyada en las almohadas, observaba con atención. La historia de la madre te interesa más, ¿no crees?, comentó Seudon, desviando la atención hacia ella como una sonrisa cómplice. Trisha asintió y en ese pequeño gesto ambos compartieron un momento de complicidad. A medida que avanzaban en la lectura, Seudon notó que Trisha se reflejaba gradualmente. La fiebre parecía darle una tregua. Y en ese remanso de tranquilidad se apoya lentamente en el brazo de Seudon mientras miraba el libro. En ese pequeño rincón de la habitación, el tiempo parecía detenerse mientras compartían el silencio de la historia. Pasaron las horas. Aún estaban en la misma posición. ¿La razón? Trisha se quedó dormida. Su cuerpo le exige descansar. Con un cuidado meticuloso, Seudon ajustó las almohadas y acomodó a Trisha para que descansara cómodamente en la cama. Observó su rostro tranquilo mientras ella dormía, una expresión serena que contrastaba con el tumulto de emociones que se agitaban en su interior. Una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Seudon mientras con algo de alivio lleva su mano al pecho, como si buscara calmar el dolor que anidaba en su corazón. Los recuerdos de Fátima se entrelazan con la preocupación por Trisha. Eran sentimientos complejos, pero en ese silencioso momento decidió enfocarse en el presente, en el cuidado de la mujer que descansaba a su lado. Con un suspiro contenido, Seudon se retiró lentamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar cualquier señal de Trisha. Descendió las escaleras con la mente aún llena de pensamientos. Al llegar a la cocina, buscó distraerse preparando una taza de café, pero justo en ese momento resonaron golpes en la puerta principal.
Con una mirada de sorpresa, Seudon se encaminó hacia la entrada y abrió la puerta. Ante él se encontraba Carlos, sosteniendo el periódico de la semana con una expresión seria en su rostro. Seudon con curiosidad agradeció y se disponía a tomar el periódico cuando Carlos intervino. Seudon... patrón, necesita ver esto ahora mismo, dijo Carlos, indicando con la mirada que era algo importante. Intrigado, Seudon invitó a Carlos a pasar y se dirigieron juntos hacia la sala. Seudon abrió el periódico con una mezcla de curiosidad y precaución. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y leyó en voz alta. Linchamiento de mexicanos por parte de Triceratops siguen creciendo. Una expresión de consternación se dibujó en su rostro mientras dirigía una mirada inquisitiva a Carlos. ¿Es esto lo que querías que viera?, preguntó Seudon, notando la seriedad en el semblante de Carlos. El mexicano asintió con un suspiro molesto. Sigue hojeando. Hay más noticias dentro, indicó señalando con su dedo al periódico. Seudon continuó deslizando sus ojos por las páginas del periódico, hasta que encontró un artículo que destacaba las propuestas de Abraham Lincoln. Las palabras impresas en tinta negra capturaron su atención, y por un momento la situación externa pareció desvanecerse mientras se sumergía en la lectura de las propuestas que tenía su viejo amigo, de correspondencia y sus contrincantes dentro del círculo republicano. Estaba peleando contra otros 3 candidatos a poder postularse a presidente más adelante. La sala quedó en silencio, solo roto por el crujir de las páginas, mientras Seudon absorbía cada palabra. Las propuestas de Abraham saltaron de las páginas del periódico, impregnando el aire con la promesa de un cambio radical. Cada palabra parecía llevar consigo el peso de la historia y la esperanza de un futuro más igualitario. Lincoln propone la emancipación de los esclavos, rezaba el titular, que capturó la atención de Seudon. Las palabras saltaron ante sus ojos, como si el propio Lincoln estuviera expresando sus pensamientos directamente en la habitación. Las propuestas delineaban un camino hacia la libertad, hacia un Estados Unidos donde la esclavitud sería abolida. La narrativa de Lincoln buscaba tejer un nuevo tejido social, librando a aquellos que habían sido privados de sus derechos y marcando un giro histórico hacia la igualdad y la justicia. Seudon se sumió en la lectura, absorbiendo cada línea con un sentido de urgencia. La idea de la emancipación resonó en su ser, recordando las luchas que enfrentó en su propia vida. El periódico, antes simplemente una fuente de información, se convirtió en un testigo de la transformación, y la mente de aquel humano se llenó de ideas fugaces, pero algo más le cruzó por la mente. Eso es algo que le encantaría, patrón, ¿no? Sí. Pero va a haber violencia si eso pasa. El volumen de su voz era baja pero audible, como si pensase hablando. Sus ojos mirando al suelo procesando todo aquello. Si hace eso, todo caerá en pedazos. ¿Por qué lo dice, patrón? La confusión se hacía más notable. Si los libera, nadie estará contento aquí. En el sur. Si a los Triceratops les dicen, hey, ahora no le perteneces a nadie, la sangre va a correr. Su tono era apocalíptico. Ambos permanecieron en silencio. Pero había alguien más escuchando la conversación. Carrot, la ama de llaves oxidadas, se veía desconcertada, aunque mantenía su fachada de estar revolviendo una olla con todos sus ingredientes dentro. Patrón, es solo una propuesta de muchas, dijo Carlos mientras apoyaba su mano en el hombro de su jefe, haciendo que el tono entre ambos tuviese que disminuir, haciendo que ahora sus palabras solo sean audibles para ellos dos. Sí, Carlos, me encanta la idea, pero es una idea muy arriesgada. La pelea debe ser cultural, no impuesta.
Intentando desviar la atención de la intensa discusión sobre las propuestas de Lincoln, Seudon y Carlos decidieron cambiar el tema, centrando la charla en la situación de la granja de algodón, el estado de Trisha y el inicio de su posible fiebre. Patrón, ¿sabes si ella duerme en condiciones? Preguntó Carlos, haciendo que Seudon lo mirase por unos segundos, quedando en una pausa incómoda para segundos después hacer que en su mente se sumiera en una momentánea indecisión. Titubeó y tartamudeó levemente antes de admitir con franqueza. No lo sé con certeza, Carlos. No he tenido tiempo de ocuparme de esos detalles, confesó Seudon, con un dejo de vergüenza y decepción de su misma voz. Carlos observó la reacción de Seudon, percibiendo la breve pausa que se generó en el ambiente. Al notar la indecisión en la mirada de su jefe, Carlos decidió intervenir para aliviar la tensión. No se preocupe, patrón. Todos estamos ocupados. Es normal que algunos detalles se nos escapen, pero tal vez podríamos mejorar un poco las condiciones de descanso de Trisha. Aunque comparada con los otros obreros, ella tiene condiciones mucho más agraciadas. Pero me encargaré del tema. Carlos sugirió con calma. Seudon dio un suspiro para luego asentir. Agradeciendo la comprensión de su compañero, decidió tomar cartas en el asunto y corregir su falta. Tienes razón, Carlos. Se acarició un poco la frente. En eso una idea iluminó su mente, como una vela que se le prende sobre la cabeza, sonriendo suavemente. Ya sé. Voy a salir a comprar algunas sábanas y un pijama para Trisha. No quiero que le falte comodidad. Carlos levantó una ceja al momento donde su jefe le mencionó el tema del pijama. En su mente eso era pasarse del límite de ser un buen amo, aunque una sonrisa pícara también pasó por su rostro, a lo que Seudon miró con severidad al Rexican, el cual se alejó sin dejar de pensar, dubitativo, sobre el asunto de su patrón. En esa misma tarde, bajo el cielo tenue del sur de Estados Unidos en 1860, Seudon se encontraba solo en su carruaje, deslizándose por el polvoriento camino hacia la ciudad. A su lado un anciano triga de piel marrón, pero con años de experiencia en el arte de guiar caballos. Sostenía las riendas con manos curtidas por el tiempo. Seudon, calvo y de mirada intensa, llevaba un sombrero que proyectaba sombras sobre su rostro. Sus ojos llenos de reflexión observaban el horizonte mientras el viento movía ligeramente su chaleco oscuro. Aunque su expresión exterior mostraba serenidad, su interior estaba plagado de conflictos éticos debido a las contradicciones inherentes a su posición como terrateniente. El carruaje avanzaba, con un crujido constante de las ruedas sobre el polvo del camino, levantando pequeñas nubes que se disipaban en la brisa cálida de la tarde. Los caballos, fornidos y vigorosos, tiraban con diligencia del vehículo, guiados con maestría por el anciano Triga. Cada golpeteo de los cascos resonaba en la quietud del paisaje, mezclados con el susurro del viento entre los árboles. A medida que se acercaban a la ciudad, el paisaje rural dejaba paso a un bullicio creciente. Las primeras señales de la civilización emergían en forma de pequeñas casas de madera al borde del camino junto a un gran cartel. Bienvenido a Magma Town. El anciano guiador, con su destreza adquirida a lo largo de los años, manejaba las riendas con precisión, ajustando la velocidad del carruaje según la necesidad del terreno. Al ingresar a la ciudad habría el contraste con el campo silente. El escenario cambiaba sonora y drásticamente. Calles empedradas se extendían en todas direcciones, bordeadas por edificios de 2 pisos con fachadas decoradas. El trajín de la actividad urbana llenaba el aire con sonidos variados. El martilleo de herreros, el murmullo de comerciantes y el tintineo de campanas que anunciaban la llegada de diligencias. La gente iba y venía, algunos vestidos con trajes elegantes mientras otros llevaban la carga de un día de trabajo a sus espaldas. La mezcla de aromas flotaba en el aire.
desde el olor de pan recién horneado hasta el penetrante aroma de la herrería. El carruaje se deslizó suavemente hacia una parada elegante, frente a una tienda de aspecto distinguido. El chofer se detuvo con habilidad, alando a los caballos mientras Seudon, con su porte sereno, descendió del carruaje. El suave tintineo de las espuelas y el crujir de la tierra bajo sus botas resonaron en la calle tranquila. Seudon ajustó con gracia su chaleco y pasó una mano por su calva, acomodando cualquier mechón imaginario de cabello rebelde. El sombrero le confería un aire de misterio que, combinado con su mirada penetrante, anunciaba su presencia con una elegancia silenciosa. Con determinación, inició su paseo por las adoquinadas calles de la ciudad. A su alrededor, la arquitectura detallada de los edificios comerciales se erguía con orgullo, exhibiendo balcones de hierro forjado y ventanas adornadas. El bullicio del comercio llenaba el aire mientras Seudon se mezclaba con la multitud. Un hombre en búsqueda de un objetivo simple: dar con una tienda que venda lo que él buscaba. Caminó con paso erguido, guiado por la necesidad de adquirir nuevas ropas y sábanas. Su búsqueda lo llevó a una tienda de ropa fina con escaparates llenos de telas exquisitas y confecciones elaboradas. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente al entrar, y el aroma a tejidos nuevos y frescos lo envolvió. Dentro, Seudon examinó meticulosamente las telas, sintiendo la textura en sus dedos. Un dependiente atento se acercó, y Seudon, con voz serena, expresó su deseo de adquirir nuevos atuendos y sábanas. El dependiente, con la profesionalidad propia de su oficio, le mostró una variedad de opciones, desde telas de algodón hasta sedas lujosas. Seudon hizo sus selecciones con deliberación, seleccionando prendas que reflejaran tanto su posición social como su gusto refinado. Mientras pagaba, sus pensamientos se sumergían en las implicaciones morales de sus acciones, una sombra que persistía incluso en momentos de rutina diaria. Salió de la tienda, con unas cajas elegantes en mano. El sol de la tarde bañando las calles de la ciudad. Con su nueva adquisición, Seudon continuó su exploración por el bullicio urbano, llevando consigo no solo prendas de lujo, sino también el peso de sus decisiones en aquel mundo complejo de 1860. El interior de la tienda de ropa era un universo de elegancia y refinamiento. Las paredes, adornadas con un delicado papel tapiz floral, se fusionaban con el suave resplandor de lámparas colgantes que proyectaban una luz tenue y acogedora sobre las exquisitas prendas que se alineaban en estanterías de madera pulida. El suelo de madera crujía ligeramente bajo los pasos de Seudon mientras avanzaba por el espacio meticulosamente organizado. Cada rincón de la tienda estaba cuidadosamente diseñado para transmitir una sensación de sofisticación, desde los espejos de cuerpo entero estratégicamente colocados hasta las mesas de exhibición que mostraban accesorios meticulosamente arreglados. Los escaparates, inundados de luz natural, revelaban una paleta de colores exquisitos, tonos apagados de azul cielo, verde salvia y beige cálido. Los maniquís, elegantemente vestidos con las últimas tendencias de la moda, parecían casi cobrar vida en sus poses estáticas, atrayendo la atención de los visitantes con la promesa de estilo y distinción. Cada estante estaba meticulosamente organizado, exhibiendo prendas hechas a medida con atención al detalle. Vestidos de seda, chalecos bordados y sombreros decorados con plumas invitaban a ser explorados, y las telas, suave al tacto, emanaban un perfume fresco y limpio que impregnaba el aire, creando una atmósfera de lujo. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente, anunciando la entrada de Seudon, quien se sumió en la experiencia sensorial que ofrecía la tienda. El cuello largo, teniendo que doblar su cuello para evitar chocarse con el techo de su propia tienda, con su tono jovial y un rosa tan brillante que destacaba incluso en la penumbra de la noche, sonrió al ver a un nuevo cliente. «¡Buenos días, señor!», exclamó con entusiasmo, sus ojos curiosos entrecerrándose levemente al intentar identificar al recién llegado, logrando identificar al calvo humano. «Oh, es usted, señor Mouse»,
Seudon asintió con una sonrisa educada, reconociendo el cuello largo. Sí, soy yo. ¿Cómo ha estado todo por aquí? El dinosaurio rosa ajustó su posición, su cuello serpenteante moviéndose con gracia mientras conversaba. Todo tranquilo, señor. ¿En búsqueda de algo en particular hoy? Seudon, con una mirada reflexiva, recordó su lista mental. Sábanas y un pijama femenino más o menos de la talla de Trisha. Estoy buscando sábanas y un pijama para mujer más o menos, de este tamaño, dijo mientras trataba de indicar el tamaño de su esclava con sus dos manos, riéndose nerviosamente, jugando un poco con sus dedos una vez hecha la medida. El dinosaurio de cuello largo asintió comprensivamente, sus ojos centelleando con picardía. Buscando impresionar a alguien, ¿eh? Quizás ha encontrado una nueva amante. La pregunta tomó a Seudon por sorpresa, y sus mejillas se tiñeron de su sutil tono carmesí. Por mero instinto, imágenes de Trisha actuando como pareja pasaron por su mente. Trisha, tratando de mantener la compostura. Volvió a la realidad. Tosiendo de manera disimulada, respondió con cierta incomodidad. No, es para una vieja amiga, mencionó algo nervioso el humano. El dinosaurio de cuello largo, captando la pequeña muestra de nerviosismo de Seudon, sonrió con complicidad. Entendido, señor Mouse. Aquí en la tienda tenemos una excelente selección de prendas y sábanas que estoy seguro cumplirán con sus expectativas. Con un gusto grácil, el dinosaurio guió a Seudon a través de las estanterías de sedas y algodones, deteniéndose ocasionalmente para desplegar una sábana o mostrar un delicado conjunto de pijama. Seudon seguía las indicaciones con atención, aunque su mente aún se hallaba en la inesperada mención de una nueva amante. Al encontrar una suave y elegante sábana, el dinosaurio de cuello largo la mostró con entusiasmo. Esta sábana es de la más alta calidad, señor Mouse. Le aseguro que proporcionará el descanso más confortable. Seudon asintió agradecido, y manteniendo la formalidad, solicitó el pijama, femenina de la talla que había indicado para un dinosaurio. El cuello largo seleccionó con cuidado una prenda delicada y femenina, destacando la calidad de los detalles y la suavidad de la tela. El humano carente de cabello miró un conjunto detrás de aquel dino. Alzó su mano y señaló ese conjunto. El cuello largo se giró para ver y sacó aquel conjunto para mostrárselo al humano. Esta es una elección encantadora. Estoy seguro de que a la afortunada le encantará. Seudon, aún con un rubor persistente en las mejillas, aceptó las compras con gratitud. El dinosaurio de cuello largo le entregó elegantemente la bolsa con las prendas y sábanas. Le deseo lo mejor, señor Mouse. Que estas adquisiciones traigan felicidad a su hogar. En su incursión, en el mercado vio algunas cosas más llamativas y necesarias para su hogar, y lo que podría ser un buen presente para cierto amigo. El sol descendía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de ámbar y rosa mientras Seudon abandonaba las tiendas. La suave brisa jugueteaba con su chaleco y sus pensamientos, llevando consigo el susurro de las hojas en movimiento y el murmullo de la ciudad, que despertaba a la vida nocturna al caer la tarde, mientras los faroleros aún encendían algunos de los postes con lámparas de gas para iluminar las calles. Con una caja que guardaba cuidadosamente entre las adquisiciones, Seudon se encaminó de regreso al carruaje. Cada paso resonaba en las calles adoquinadas, un compás tranquilo que marcaba su regreso a la rutina diaria. Al llegar al carruaje, la madera crujía suavemente bajo sus botas. Al subir, los caballos, fieles compañeros de viaje, rinchaban suavemente al sentir la presencia de su dueño. Seudon se acomodó en el asiento, dejando que la suavidad de las nuevas adquisiciones reposara a su lado. Y así, aquel vehículo emprendió su camino de regreso a la ciudad, las ruedas crujiendo en armonía con los susurros de la brisa.
Las sombras alargadas de los edificios antiguos danzaban en las paredes de las calles, mientras el aroma de la tarde se mezclaba con las expectativas de una noche que se avecinaba. Seudon, envuelto en la calidez de las compras y los destellos dorados del crepúsculo, contempló el paisaje en constante cambio a través de las ventanas del carruaje. La ciudad, con sus secretos y susurros, se desplegaba ante él como un poema antiguo. Cada calle y edificación contando una historia única en la mente de Seudon. El carruaje avanzaba, con paso firme y regular, guiado por los caballos, que conocían de memoria el camino de vuelta a la hacienda. A medida que se acercaba, la silueta de la imponente casa se recortaba contra el cielo. Un anaranjado atardecer, dando la bienvenida a su dueño con la promesa de tranquilidad y familiaridad. Seudon, con el contenido en sus manos, descendió del carruaje frente a la entrada principal de la hacienda. El aire fresco del campo le envolvía, llevando consigo el aroma de la tierra y la vegetación que definían el hogar que había construido. El anquilosaurio mexicano aguardaba cerca de la entrada, su figura imponente recortada contra la luz crepuscular. Al ver a Seudon, le dedicó una inclinación respetuosa de cabeza. Bienvenido de vuelta, patrón. ¿Cómo fue su viaje a la ciudad? Preguntó Carlos, sus ojos observando detenidamente a su empleador. Seudon sonrió agradecido por la bienvenida. Fue productivo. Hice algunas compras para la casa. Seudon sonreía ante un pensamiento mientras comenzaba a toquetear una de las cajas mirando a Carlos. ¿Cómo ha estado todo por aquí? Carlos, con su rostro imperturbable, asintió. Todo tranquilo. Los trabajadores han estado ocupados en sus labores. Mientras se dirigían hacia la entrada, Seudon notó la mirada penetrante de Carlos y anticipó las preguntas que vendrían. ¿Algo más que debas saber, Carlos? El anquilosaurio, con un dejo de sospecha, cruzó los brazos y señaló con la cabeza la caja que Seudon llevaba. Me resultó curioso, señor. Compró una pijama de muy buena calidad y sábanas elegantes por las pretenciosas cajas que veo son... ¿Para Trisha? ¿Verdad? ¿Hay alguna razón especial para eso? El nerviosismo se refleja sutilmente en la sonrisa de Seudon, como una sombra que se desliza por su expresión facial. Aunque intentaba ocultarlo, la mirada perspicaz de Carlos captó la inquietud que se agitaba bajo la superficie de las palabras. La tensión flotaba en el aire mientras cruzaban el umbral de la hacienda. Patrón, sé que es por el estado de salud de Trisha, pero creo que es excesivo comprarle cosas de calidad. ¿Hay algo que no me está diciendo? Cuestionó Carlos, directamente, sin rodeos. Sé que son seres sintientes, pero si están ahora en estas condiciones es porque en su sangre llevan la culpa de quienes cometieron pecados. Antes de que pueda continuar, Seudon le interrumpió. Carlos, era una llamada de atención. Sus ojos cambiaron repentinamente de nerviosismo a una mirada que quemaba a quien le mirase directamente. El mexicano tocó una fibra sensible dentro de él. Juro por mi esposa muerta que si dices una palabra más... Seudon exhala cansado. Carlos, sabes, es mi dinero. Te pagaré lo mismo de siempre, si eso es lo que te inquieta. No compliquemos más el asunto, dijo tratando de evitar una discusión el humano, pero sin ablandar la severidad de su mirada. Carlos, al recibir la intensa mirada de Seudon, sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal. La amenaza en la presencia de su patrón, pesada de forma persistente en el aire tenso. Su rostro se tensó, y el nerviosismo se apoderó de él al darse cuenta del límite que estaba a punto de traspasar. Ante la advertencia, el mexicano se vio forzado a reconocer la autoridad de Seudon y la profundidad de la situación. Asintió en silencio. Pero podía notarse desacuerdo mientras el anquilo
Apretaba un poco sus puños, aún así elocuente en su comprensión de las líneas que no debía cruzar en la hacienda. Se apartó de la entrada sin quitar la mirada de su amo. Seudon, con un suspiro cansado, tratando de calmar su repentino ataque de ira, prosiguió su camino hacia la casa, llevando consigo la tensión que, aunque disminuida, persistía como una advertencia. La noche estaba a pocas horas de venir, marcando su llegada tiñendo el cielo con tonos cálidos mientras Seudon llevaba consigo la caja repleta de sábanas y pijamas para Trisha. Al entrar, la figura de Carrot se perfiló en la penumbra de la entrada, su rostro expresando una mezcla de miedo y preocupación que ella guardaba silenciosamente mientras lo observaba con una mirada melancólica. Bienvenido de vuelta, señor Mouse. ¿Cómo le fue en la ciudad? Saludó a Carrot, aunque sus palabras llevaban un matiz apagado. Fue un viaje productivo, Carrot. Compré algunas cosas para mejorar el ambiente donde duerme Trisha. También compré detalles para ti, respondió Seudon, aunque no pudo evitar notar la sombra en el semblante de la anciana. No hacía falta, joven Mouse. Sabes que duermo con suficientes frazadas, dijo la anciana esbozando una sonrisa algo engreída mientras se acercaba a él. Pero Carrot, tú siempre has estado allí para mí, no podría descuidarte. Incluso ahora cuando podrías descansar estás aquí para mí, tú. Seudon intentó hablar pero se frenó deteniendo pequeños pensamientos intrusivos, a lo que la anciana tomó sus manos con cuidado como de su hijo se tratase. Ella lo observó con melancolía. Ella no necesitaba que él continuara. Él entendía sus sentimientos. Y ella los suyos. Para ella Seudon era como el agua transparente. Entiendo, señorito Mouse. Pero es mejor que siga ella. Ella está arriba. Podemos seguir después de que suba. Puedo ver que estás inquieto, pequeño, dijo la anciana, mientras dejaba pasar a Seudon hacia las escaleras. Al subir hacia su habitación, el humano sintió el peso de la preocupación en cada escalón. Al llegar a la puerta de su cuarto, pudo notar que Trisha aún no se encontraba en plenitud. Con una toalla en la cabeza, ella sostenía a Unknown entre sus brazos, dedicándose a la tarea maternal de la lactancia. Oh, Seudon, me dijeron que fuiste a la ciudad. ¿Cómo te fue? Preguntó Trisha, su voz suave, pero cargada de debilidad mientras la mirada era una mezcla de negación e incertidumbre. Seudon, con una sonrisa gentil, se acercó a la cama donde yacía Trisha. Sentándose sobre la cama a su lado, la delicadeza con la que colocó la caja. Muy bien, Trisha. Compré algunas cosas que espero mejoren tu comodidad. Sus ojos se encontraron con los de ella. Esa mirada pasó de los ojos de su amo a la caja. Seudon tomó a su hijo, con delicadeza, para ayudar a su compañera. La tomó y la abrió lentamente. Sobre unas sábanas de lana bien cuidadas, yacía aquel pijama. ¿Tú? ¿Esto es para mí? ¿Para mí? Ella miró a su amo mientras él se sentaba a su lado. Seudon. En su mente Seudon ahora era un enigma. No sabía si era una moneda de dos caras o si fue una mala interpretación. Con un suave movimiento Trisha, con la pijama en brazos, le miró a los ojos. Esto es mucho para mí. No, te lo mereces. Su voz era suave, y eso provocó que Trisha dé una sonrisa gentil. Con una de sus escamosas manos, suelta la prenda y le acaricia la mejilla. Seudon cierra los ojos al sentir su mano. Ella, con leves quejidos, deja la toalla de lado y se sienta en la cama. Seudon se acerca un poco más. Creo que
No debe irse a la cuna. Ya lo amamanté, diría mientras saca su mano de la mejilla del hombre para acariciar al bebé con un dedo. Seudon asintió con una expresión comprensiva, aceptando la sugerencia de Trisha. Con delicadeza salió de la habitación llevando a un non a la cuna. El bebé se acomodó plácidamente y Seudon se quedó por un momento contemplando el tranquilo sueño del pequeño. Regresó a su habitación donde estaba Trisha, con pasos suaves, encontrándose recostada en la cama, con una pregunta en los labios y preocupación en la mirada. Se acercó. ¿Cómo estás llevando la fiebre, Trisha? Ella, entre leves quejidos, esbozó una sonrisa. Me estoy sintiendo mejor, Seudon. Gracias. Sus ojos, aunque aún mostraban rastros de cansancio, transmitían un agradecimiento sincero. Seudon, aliviado por la mejoría de Trisha, trajo una de las sillas del conjunto de la mesa de lectura y la puso a un lado de la cama mirando hacia Trisha, y tomó la mano de la chica. El dolor que antes reflejaba su expresión parecía disminuir, reemplazado por un atisbo de alivio. Descansa, Trisha. Estaré aquí si necesitas algo, susurró Seudon, su voz llena de preocupación y cuidado. La habitación se llenó de una atmósfera serena, donde el silencio hablaba de la conexión entre el hombre y la Triceratops, compartiendo un momento en la cama. Trisha se mostró una sonrisa dulcemente para después analizar las palabras de su amo. Algo no encajaba. Seudon, ¿comiste algo? Creo que quedó algo de lo que preparó Carrot. Tuvimos una cena peculiar aquí en tu habitación. Su tono pasó a uno más serio, como el de una esposa preocupándose por su marido. No, tranquila. Estaré aquí junto a ti. No tengo hambre. Solo quiero estar aquí por ahora. ¿Quieres que te cambie la toalla? Ella niega con la cabeza, aceptando la decisión de su amo. Ok. Buenas noches, Trisha. Mientras se sacaba su chaleco, no podía ponerse su pijama y no iba a revocarse la vida en irse a otra habitación a vestirse. Solo zapatos, sombreros y zapatos afuera. Recostó su cabeza en el respaldo del asiento, con una almohada dándole una mirada a la doncella Triceratops por comodidad, y cerró lentamente los ojos. Mientras dormía en su tranquilo y largo descanso nocturno, sintió que algo rodeaba el dorso de su mano. Ese algo, mediante más pasaba la noche, se sintió más frío. Él no va a mentir. Él se sintió bien al dormir esa noche. Y así termina el capítulo 5 de Amor de Algodón. Digamos que tiene algunos errores como tal, pero pues sí, creo que Ellie sigue cumpliendo fuerte